Bueno, entonces, en primer lugar, saludarlos, darles la bienvenida, muy buenas noches. Estamos en la tercera sesión de nuestra jornada de carteles, correspondiente a este periodo 2020-2022. Y hoy tendremos 3 mesas de trabajo. La primera mesa se llama En torno al cartel. La segunda mesa, lo trans en la clínica. En la tercera mesa es sobre el cuerpo y el síntoma. Y la cuarta mesa es sobre cine y psicoanálisis. Y al final pues tendremos unos comentarios y unas palabras pues, de los miembros de la comisión y también de los miembros del directorio, dado que pues estamos terminando este periodo. Entonces queremos como una pequeña conversación para concluir lo que ha sido este tiempo de trabajo de cartel, ¿sí? Tanto como comisión como experiencia, para los que quieran comentarnos algo entonces sobre la experiencia de cartel. Vamos a comenzar entonces con la primera mesa. La primera mesa, como les decía, se titula En torno al cartel. Aquí teníamos, bueno, tengo que comentarles que se iban a presentar 2 trabajos, ¿sí? El trabajo de Jader Flores y el trabajo de Alejandro Reynoso, quien es el +1 de la comisión cartelizada. De esta comisión ya se han presentado 2 trabajos más en las otras 2 secciones. Pero Alejandro pues no puede asistir hoy, así que solamente tendremos el trabajo de Jader y el comentario de Maite, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Le agradecemos mucho entonces también su tiempo, su disposición, y bueno, vamos a escuchar a Jader. Entonces, bienvenidos a esta primera mesa en torno al cartel. Adelante, Jader. Bueno, muy buenas noches a todos. Un gusto pues estar acá y tener la oportunidad de presentarles esta elaboración que titulé Una experiencia del cartel. Bueno, antes de empezar, bueno, que como preámbulo, quiero leer como epígrafe esta pequeña nota del texto de Lacan de Colapso, Despegue de la escuela. Ningún progreso se ha de esperar, salvo el de poner a cielo abierto periódicamente tanto los resultados como las crisis del trabajo. Hasta ahí la cita. Quiero empezar de este modo. En el cartel que me encuentro actualmente tenía una falta de entusiasmo. La cuestión era que no lograba manifestarlo a los demás. El +1 del cartel nos convocó para nuestra próxima reunión y solicitó que confirmáramos la asistencia. A pesar de ver el correo con suficiente tiempo, me dicen de la vista gorda y no lo contesté. De hecho, solo lo contestó una persona. Es así como el +1, ante la no respuesta, escribió un correo que decía lo siguiente. Estimados y estimados colegas, junto con saludar y después de este prolongado silencio sin respuesta, creo que se requiere una lectura del estado del cartel, no sin declarar el estado de impasse. Para conversar al respecto y ver las perspectivas de lo que sigue, les propongo una próxima reunión. Al leer este correo me pregunté, ¿qué me impide manifestar mi malestar? ¿Qué tiene de malo expresarlo? ¿Por qué no lo hago? Bueno, finalmente decidí contestar y esto fue pues lo que contesté. No sé cómo nombrar este comienzo. Estoy pidiendo disculpas por no contestar a pesar de haber leído los correos a tiempo. No sé el porqué de mi resistencia a contestar. Intentaré decir lo que pienso por ahora. Me desanimó mucho el tiempo tan espaciado de nuestros encuentros. Eso me desmotivó. A eso le añado un momento lógico que atravieso en mi vida, en donde me ha tocado aceptar la no posibilidad de estar en algunas actividades y privilegiar unas cuantas, las que más se acercan a mi práctica institucional, el trabajo con la psicosis. En conclusión, no tengo el deseo de continuar, no me siento causado a seguir. El tema del +1, que era pues mi pregunta inicial, en este momento no me causa el trabajo. Ese puede ser el motivo de mi silencio.
Bueno, ante este correo, el +1 nos respondió lo siguiente. Agradezco, Jar, tus palabras y así como la posición que indica la decisión respecto del cartel. De todos modos, esta noche estaré ahí a la hora indicada para conversar. Bueno, vacilé un tiempo en tomar la decisión de conectarme para el encuentro. No obstante, decidí hacerlo con la intención de manifestar mi propio malestar a los demás. O sea, no me quería quedar como nada más con el correo, sino que quería como expresarlo pues, de manera virtual, quería expresarlo. Y así fue como iniciamos el encuentro y cada uno empezó a tomar la palabra. Llegó mi turno y manifesté lo que tenía por decir. Y me acuerdo de algo principalmente, de todo eso pues que dije y de lo que conversamos. Les expresé que si no leía para los encuentros sentía que no avanzaba. Y esta anunciación dio lugar a diferentes intervenciones y sin embargo una de ellas me tocó. Entonces decía el +1, no se trata del producto, sino de lo que se produce. Eureka, algo se produce en mí en el encuentro con nosotros. De este modo, dicha intervención me permitió encarnar muchas ideas que desde lo teórico podía repetir como un loro. Cada uno trabaja en el cartel al ritmo propio, el cartel no es un grupo de estudio, esto es, no se trata de cumplir una tarea. Como dicen popularmente en Colombia, nadie aprende por cabeza ajena. En efecto, algo en mí se cristalizó, se volvió claro como el agua. Y me disculpan si suena un poco romántico con estas expresiones, pues fue todo un descubrimiento, como si un relámpago iluminara algo que no conseguía ver, o haciendo una analogía con el cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe, yo dejara de ser el prefecto de policía de París y me transformara en Auguste Dupin, logrando ver la carta robada que siempre estuvo ahí a la vista de todos. En resumen, se trató de un hecho discursivo que generó en mí un acontecimiento, ya que marcó un antes y un después en mi manera de trabajar en el cartel. Y estos son algunos de los cambios que puedo localizar por ahora de dicho acontecimiento. No preocuparme por tener que avanzar o llevar algo para cada encuentro. Avanzar con mi propio andar o producir en la marcha. En ocasiones puede ser más valioso lo que se produce en cada encuentro que el texto mismo. No se trata de calidad o cantidad a la hora de presentar un avance, sino de lo singular. Esto es lo que puedo transmitir, lo que voy aprendiendo en mi encuentro con los otros a través de la conversación. También hablar con más tranquilidad y sin miedo a mostrarme en falta. Es decir, si algo me genera malestar o no tengo un deseo de trabajar por el momento, nombrarlo para mirar qué puede causar en mí o en los demás. Y otro efecto fue el de consentir a continuar en el cartel, o sea, ya decidí continuar, pero ya con otras preguntas. ¿Qué es la experiencia para el psicoanálisis? Así como se habla de experiencia de análisis, se puede hablar de experiencia de cartel. En caso afirmativo, ¿cuáles son las características de esta experiencia? ¿Qué es posible transmitir de la experiencia de cartel? Bueno, hasta ahí lo que traía para hoy. Muy bien, muchas gracias, Jader. Entonces, bueno, damos paso al comentario de Maite. Bienvenida y adelante. Gracias, Carlos. Bueno, me parece interesante cómo Hader, de alguna manera, nos permite ver la posición cartelizante, ¿no? Cómo él de pronto le da un viraje. Siempre pensamos en la función del +1, y evidentemente Hader, cuando arranca presentándonos su experiencia, nos habla de estar esperando que el +1, ¿no? Y qué pasa con el +1, y como las reuniones no son continuas, él pierde el entusiasmo, y está puesto el acento sobre el +1, ¿no? Y es curioso porque siempre leemos en muchas partes la posición del +1, pensada como un líder flojo, que no sea amo, flojo en el sentido de suave, ligero, no de amo, pero muchas veces esperamos que ese +1 sea un amo, ¿no? Eso me parece muy interesante cómo Hader da el viraje de pronto y se comienza a hacer preguntas, o sea, ¿por qué yo no puedo
manifestar mi malestar o porque yo no puedo. Que yo me preguntaría, Jader, ¿cuál era el rasgo inicial, ¿no? Eh, Incluso me parece, hacemos tanto énfasis me parece importantísimo trabajar el tema del +1, pero me parece también muy interesante y pertinente también trabajar el tema del cartelizante. ¿Qué es un cartelizante? O sea, ¿qué nos hace ser cartelizantes? Cuando se da el dispositivo, la lógica del dispositivo del cártel, es cuando hay cartelizantes y son los que eligen el +1, ¿no? Entonces, ¿desde dónde se elige el +1? Y Jader de alguna manera sí nos da cuenta de esa posición cartelizante cuando empieza a hacerse pregunta, ¿no? Y por eso te preguntaría, ¿había rasgo, o sea, qué te causó ser parte de ese cártel? ¿Cuál era el rasgo que a ti te hacía pregunta? Un poco pensando en el rasgo como eso que nos rasga, que nos hace pregunta, que nos divide, que nos pone, ese saber que es uno por uno y que nos pone a interrogar la letra, más allá de esa letra muerta o el texto, y nos permite vivificar lo que dice allí, pues, ¿no? Pasar algo que es singular, poder encontrar una nueva lectura que es singular, que es nueva para uno, para el cartelizante, ¿no? Pero cuando ese sí que pasa, llevarlo a cielo abierto permite que pase algo también en la escuela, ¿no? Permite que haya como una renovación del psicoanálisis uno por uno, ¿no? Cuando se permite esa posición cartelizante, que yo diría que es la que permite que la lógica del cártel se dé, pase, acontezca, ¿no? Si no, bueno, podemos tener un grupo de estudio, sí, donde hay un líder, que es el que organiza, el que dice las lecturas, el que regaña o no sé. ¿Okay? Entonces, me parece que tú pones en el tapete más bien interrogar la posición del cartelizante, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición como cartelizante? Y por eso me parece interesante saber un poco, Jader, cuál era el rasgo de este cártel inicialmente para ti. ¿Había o no había rasgo? ¿Cómo se juntaron, no? Sobre todo que nosotros, por ejemplo, en el secretariado, una de las cosas que nos hace pregunta y nos parece que nos aporta mucho al ANEL, son esos carteles que están fuera de los carteles que se convoca para los congresos, que no dejan de ser muy importantes también. Pero leer lo que surge espontáneamente, que nos causa en las distintas secciones, o a los distintos cartelizantes o miembros asociados, amigos de la escuela, nos da otra lectura de la escuela, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir un poquito cómo se juntaron, cómo eligieron el +1, cuál fue el rasgo que te movió y que de pronto se trancó, se estancó, no sé, me gustaría oírlo. Muchas gracias, Jader. Te escuchamos. No, a ti, Maite, pues no, el cartel surgió porque bueno, yo soy integrante de la comisión de carteles, entonces digamos que la apuesta de la persona encargada de la comisión era como que fuera una comisión cartelizada, o sea, conformar un cartel desde la comisión. Entonces ya fue así como surgió el cartel. Y el +1, pues digamos que era alguien pues cercano a la responsable, ella nos lo sugirió y pues y Carlos, que es el otro colega que está acá y yo, pues digamos que dijimos que sí, incluso pues ya hablando de lo personal, era más por la figura que tenía pues como de que era una ¿cierto? Como ese ideal pues que tenía esa persona, pues para mí me animaba a eso, ¿cierto? No sé a los demás qué era lo que los animaba. Y bueno, cuando comenzamos, yo me preguntaba, porque en ese momento también estaba teniendo mi primera experiencia como +1 en cartel. Entonces también pues, hay algo relacionado con esta pregunta que tengo ahora y es la cuestión de la experiencia. O sea, yo cuando empecé a hacer +1 en otro cartel tenía un poco de miedo y temor porque como que sentía que tenía que tener como experiencia, ¿cierto? Me preguntaba eso, o sea, ¿cómo, será que alguien siendo +1 varias veces en un cartel es garantía o no de que, ¿cierto? De que las intervenciones, o bueno, o de pronto las experiencias de estar en carteles y le permiten tener otra posición, ¿cierto? O sea, como que queda un saldo, o sea, ¿qué queda? O sea, ¿qué queda de la experiencia? Era como la pregunta
O sea, de alguien ser más uno, ¿qué queda de esa experiencia de ser más uno? Esa era como la pregunta inicial. Y bueno, ya ahora pasando cosas en mi vida personal que hicieron que no pudiera como dedicarme a leer, pues como lo hacía antes. Entonces ya eso me fue desanimando y los encuentros eran a veces cada 2 meses, ¿cierto? Un mes y medio, entonces no leía, yo sentía que no estaba produciendo nada y por eso pues me pareció pues por eso me tocó tanto la cuestión de, o sea, como, pues porque pues como lo nombro ahí, o sea, uno muchas veces puede nombrar como un lorito, repetir o aprenderse de memoria frases de Lacan o de los textos, ¿cierto? De que es un cartel o que es un más uno, pero realmente yo no lo vivía, pues no lo vivía hasta que ese día realmente, o sea, esa intervención me hizo caer en cuenta, era como una especie de, no sé si despertar o descubrimiento, y era eso, o sea, no se trata de que antes pues es mi lógica, pues, ¿cierto? O la lógica que yo venía teniendo con el cartel. No se trata como que antes de que venga un cartel tengo que haber traído un texto leído, ¿cierto? Como venir con cierta preparación, sino que puede que participe estando ahí, preguntando, ¿cierto? Precisamente haciendo esto que nunca había hecho tampoco en otros carteles, y era nombrar lo que no me gustaba. Porque también en otros carteles a veces yo me aburría o sentía que no realmente era un cartel, pero nunca lo nombraba. Y bueno, esta vez como que me atreví y eso tuvo pues como ciertos efectos en, sí, en la experiencia del cartel. Y de hecho eso me animó a traer esto de acá. También pues que lo interesante de esta jornada es que no se trata de traer como productos así que uno crea que ya están terminados, sino que como les leí al comienzo con ese epígrafe, pues con esa citica de Lacan, o sea, ningún progreso se ha de esperar y se trata de traer a cielo abierto, o sea, no solamente lo que se va elaborando, sino también las crisis de trabajo, o sea, como, sí, yo lo entiendo como las experiencias de cada uno. Y bueno, y eso es como lo que quería Y, transmitir. y este es un cártel en funcionamiento, Jader. Sí, todavía seguimos con una lógica, pues yo no sé si es paradójica, pero bueno, o por nueva para mí, porque es como si cada encuentro, si nos reunimos, decidimos si continúa o no el cartel, ¿cierto? O sea, Okay. Y hay como nosotros, rasgos ya, es un cártel declarado, no es un cártel declarado. sí, no sé, la verdad, si ya lo declaramos, pues ya lo declaró el más uno ante la NEP, pero todavía Okay. nos estamos O sea que reuniendo. tienen todos sus rasgos, Jader. Sí, cada uno tiene su. ¿Cuál es tu rasgo? Este nuevo al que llegó ahora, pues que siento como el instante de ver que es como la experiencia. Instante de ver. Okay. Sí, como, Sí, como una experiencia. yo lo que leo un poco, que me parece interesante lo que trae, es que, bueno, el tema de las comisiones cartelizadas a mí me interroga. O sea, yo me hago preguntas, o sea, ¿por qué hablamos de comisiones cartelizadas, no? O es un cártel. O sea, yo no sé si esto de ponerle cartelizado a una comisión o un seminario, son preguntas que me hago, si eso es garantía de algo y si podemos pensar de esa manera en el psicoanálisis. Son preguntas que dejo abiertas, ¿no? Este, un poco la orientación o lo que nosotros venimos trabajando y comparto con ustedes es hacer uso del cártel de sus orígenes, o sea, la propuesta de Lacan en sus orígenes, ¿no? Cuatro se juntan y eligen un más uno, y a partir de allí dejar entonces, pero se juntan porque están causados por una pregunta, ¿no? Y el más uno no es aquel necesario, como te pasaba a ti al principio, dices, bueno, yo creía que era el que más sabía, era alguien que brillaba, me dijeron, me ofrecieron esto y dije, bueno, sí. Y lo interesante, me parece que la función del más uno ya ha sido interesante en ese sentido, es que como que eso se ha ido cayendo. Él no le dio consistencia a eso que se pudo haber planteado como el más uno, el que más sabe, o el más erudito, o el AE, que son no sé qué cosa que tampoco tiene, o no debería tener esa consistencia, pero se la damos, sabemos que ocurre, ¿no? Pero me parece que es interesante porque efectivamente yo sí creo que si uno permite que esa lógica
se despliegue, va cayendo esa consistencia de un +1 fuerte, que es el que va a decir, y es el que sabe, y tú no puedes hablar, o los cartelizantes no tienen nada que decir, porque si hay alguien que sabe, animarse a decir algo es muy difícil, ¿no? Y después de muchas reuniones, quizás es que se produce el rasgo, y está bien. Está bien, aunque la manera en que se organizó fue curiosa. Yo creo que no hay un ideal de cártel, yo creo que tenemos muchas maneras de juntarnos y bueno, lo importante diría yo es que se pueda dar la lógica del cártel para de verdad tener una experiencia que nos permita esa elaboración del uno por uno, ¿no? Yo creo que lo que tú nos traes nos ilustra mucho, incluso cuando vuelves a relatarlo, de eso que ocurre, y sí ocurre, pero que si hay una buena escucha, que si hay un buen acompañamiento, que si hay un consentimiento a la lógica, va permitiéndose que se dé el cártel, ¿no? Yo diría, a lo mejor esto puede ser un poco subversivo, no todo grupo que se junta y que se llame cártel necesariamente llega a cártel. Yo creo que eso es una cosa que uno va viendo, ¿no? Creo que el hecho de que uno esté comprometido con el cártel en un momento dado lo pone a estudiar incluso qué es un cártel o qué es un +1. No diría que ser +1 muchas veces, esa experiencia no sirve, diría yo, ¿no? Es como ser analista porque tengo muchos pacientes, tengo una experiencia y ya. No, cada vez que llega un paciente uno no sabe absolutamente nada y creo que cada cártel te da una lógica en ese sentido singular. Y creo que lo interesante del cártel es que nos ayuda o nos enseña a leer, a escuchar, y nos permite esa elaboración, ¿no? Que es singular, que es un saber que toca, yo diría que está orientado por lo real, pues, por algo que pareciera imposible de, de, de atrapar, pero que nos permite bordear y hacer una elaboración que es singular, que es de cada uno, y que cuando esa elaboración se logra, uno ve que cuando eso se lleva a cielo abierto, esa persona transmite algo, nos dice algo nuevo, que es de él, que a lo mejor uno lo ha visto o ya leyó eso, pero esa transmisión enriquece la escuela, o sea, produce algo que uno ve que entusiasma el trabajo, a nuevas preguntas, a nuevos carteles. Entonces creo que ese punto es muy interesante y te agradezco, Ader, que te hayas animado a compartirlo. Bueno. Bueno, muchas gracias, Maite y Jader. No sé si Gracias. alguien de los presentes quisiera comentar algo, tiene alguna pregunta para Jader o algo que le haya causado resonancia sobre su trabajo, sobre el comentario de Maite. Tenemos unos minuticos que podemos usar. Yo quiero comentar que el sintagma en el cartel se posibilita el surgimiento del rasgo singular para no quedar petrificado, sino para vivificarlo, como lo decía Maite. Quería subrayar eso porque me parece que el caso, la viñeta, la experiencia, el testimonio que Jaer nos trae, da cuenta de eso. Bien, era eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien más. Pues, Carlos, aprovecho para saludar a Maite y a Silvia, que no pude llegar a tiempo, pero bueno, y agradecerles su presencia como responsable pues, de la comisión. También Carolina Carrillo de Venezuela, que nos saluda, bienvenida, nos alegra mucho su presencia. Y la de todos los que nos acompañan hoy. Veo nombres que no conozco, otros que nos han acompañado en las otras sesiones. Muy rico esa presencia que da cuenta de confianza en este dispositivo de la escuela que es el cartel y su jornada.
Solamente, pues, bueno, aprovechando la pregunta de Maite sobre por qué una comisión cartelizada, la expresión, no recuerdo quién la propuso en la comisión anterior. Sí, alguien, si no estoy mal del secretariado, cuando le expuse que la comisión de carteles tenía una responsabilidad, ¿cierto?, digamos así, lo que llamamos administrativo, pero también se me ocurrió la posibilidad de conformar un cartel para dar, digamos así, para alojar allí las preguntas que nos surgían a partir de los impases en la cotidianidad del trabajo del cartel. Entonces, por eso propuse la comisión cartelizada. Pues que haya cartel en la comisión. En la gestión anterior fui cuando me dieron la responsabilidad, fui 1+1 en busca de cartelizantes entre los asociados para conformar el cartel. En esta ocasión, a partir de la experiencia en esa primera comisión, una experiencia que nos quedó es que el +1 debía ser alguien externo a la sede, y entonces así lo propusimos. La comisión empezó con alguien que nos falta aquí, Sofía Fernández, que no pudo terminar de acompañarnos por motivos de salud, Carlos y Jader. Y bueno, ahí éramos ya era yo la convocante, convoqué a quienes querían entre los asociados acompañarme como en esta tarea de la comisión de carteles, y bueno, ellos escribieron, Sofía, Carlos y Jader, y una vez que estábamos los 4, les propuse lo del cartel y buscar 1+1. Los recuerdos se nos enredan a veces, pero fue al contrario. Yo no quería que fuera Alejandro Reynoso y ellos insistieron en que fuera Alejandro, entonces por eso le propusimos, y bueno, a pesar de toda la cantidad de trabajo que él tenía en ese momento, aceptó acompañarnos. Yo había pensado en otras personas, pero bueno, ellos 3 insistieron en que fuera Alejandro, y afortunadamente esa es como la historia del asunto. Ha sido un trabajo que, bueno, del que Jader les ha dado una muestra, que nos ha enseñado muchísimo y que nos ha ayudado también un poco a justamente eso, ¿cierto? Ver un poco claro en los impases que hemos tenido ya dentro del trabajo de la comisión. Eso quería como aclarar. Y gracias. Sí, muy enseñante realmente, Ana Victoria, porque yo creo que toda experiencia, si la tomamos, siempre puede ser muy enseñante, y más si se comparte, ¿no? Así que se agradece mucho. Eso es. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Michael, muchas gracias, Jader. Gracias a ustedes. Abajo sus comentarios, y bueno, transmiten como experiencia de cartel. Bien, vamos a dar entonces paso a la segunda mesa. Perdón, Carlos, dame un segundito. Vamos a aprovechar la presencia de Maite para darle la palabra a Maite. ¿Quieres invitar, por favor, a la jornada de carteles de la ANEL, que es bien especial? Entonces, bueno, adelante, te damos la palabra para la invitación. Gracias, Ana Victoria. Bueno, Claro. cortico. El próximo sábado tenemos en hora Chile de 10 a 3 de la tarde, 10 o 9. Tengo que verificarlo, pero bueno, está el afiche puesto en redes. La idea es generar 4 conversaciones. Hay una primera conversación donde está invitada Clara María Holguín, que es representante de carteles para la MP, y está invitada otra miembro de Chile, que es Paulina Salinas, para hablar sobre lo que tiene que ver con la declaración de carteles, su función, a partir un poco de todo lo que implica la declaración de carteles en la ANEL, donde sabemos que son 9 secciones, y cómo hacemos lazo, y bueno, allí escucharemos, y será un punto de conversar bien interesante, que creo que nos toca a todas las secciones. Hay un punto allí de
sintomático que es interesante poder comenzar a hablarlo, elaborarlo y tramitarlo. Luego tenemos otras 3 conversaciones donde están convocados distintos cartelizantes, productos que representan de alguna manera. Quisimos hacer quizás pocas presentaciones, hicimos una selección de la idea es que fuese como representativa de eso que se trabaja fuera de las convocatorias de congresos, como decía hace un rato, ¿okay? Eso que se trabaja espontáneamente, que causa a los cartelizantes de la NEL. Entonces la idea es generar 3 conversaciones en relación a lo que es el cártel a partir de estos productos que van a ser puestos a cielo abierto de distintas secciones y que podamos conversar a partir de lo que hace, yo diría, lo que hace síntoma, puede ser la palabra, en cada una de las secciones y que nos pone el trabajo, que nos produce eso, pues es la posibilidad de elaborar y de hacer más carteles. Entonces, bueno, esa es la convocatoria. Están invitados todos, miembros asociados, amigos, que deseen acompañarnos y poder conversar. Creo que el énfasis está en conversar. Las presentaciones van a ser relativamente cortas para que el espacio de conversación esté abierto. Muchas gracias, Ana Victoria, y están todos cordialmente invitados. Vos también, Maite. Mil gracias. Quisiera hacer un comentario breve, ¿no? Sí, primero recordar algo que también lo plantearon antes, que es que cuando Lacan disuelve la escuela y hay como cierta increencia, digamos, en Lacan en relación a la cuestión institucional, él cree en el cártel, ¿no? Dice, bueno, júntense, bueno. Y creo que es también muy interesante el cártel como órgano de base, por supuesto, y como un refugio, tomando las palabras también de Lacan, frente al malestar en la cultura, que era lo que él quería en relación a la escuela. ¿Y por qué? Digamos, porque en el cártel hay algo muy interesante que es lo siguiente. Lo colectivo no se opone a lo singular. O sea, hay una lógica colectiva que se da en el cártel. No todo cártel funciona, como bien decía Maite, pero cuando funciona, ¿no? Lacan decía, se pasan la pelota, digamos, ¿no? No es que el saber lo tiene uno solo, sino que se va gestando, ¿no? Al modo mayéutico, si se quiere, ¿no? Al modo de un parto. Es algo que se va gestando entre varios. Y luego surge el producto propio de cada uno, pero que no es sin eso que se ha gestado, ¿no? Es decir, surge algo singular, pero que no es sin eso que se ha gestado. Y creo que también es un tratamiento frente al individualismo de esta época, porque es una forma en donde se va escuchando al otro, y no solo, digamos, al que supuestamente tiene el saber, digamos que sería la cuestión del grupo de estudio, ¿no? Sino que es un saber que se va produciendo. Así que me parece importantísimo lo que han planteado en relación al cártel, y me gustó mucho la honestidad de Hader, ¿no? O sea, tan poco acartonado. No sé, los argentinos somos más acartonados, sobre todo el porteño. Y eso a veces priva de cierta autenticidad. Bueno, yo celebro la autenticidad, ¿no? Me parece fundamental. Así que bueno. No lo veló, nos lo compartió generosamente, su experiencia. Exacto. Eso vale mucho. Exacto. Sí. Bueno. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, entonces muchas gracias por las intervenciones, los comentarios, por lo que nos dejan reflexionando sobre el cartel. Es muy, muy importante. Bien, continuemos entonces con la segunda mesa. La segunda mesa se titula Lo trans en la clínica. Y bueno, invitamos para el comentario a Silvia Onza, a quien agradecemos mucho su presencia.
y celebramos también mucho su trabajo, el movimiento trans entre el machismo y el feminismo, que seguramente orientará muchos trabajos de lo que surjan, entonces también como ideas de trabajo. Bien, la dinámica es la siguiente, entonces vamos a escuchar primero a José Fernando, ¿sí? 10 minutos tiene para presentarnos su trabajo y luego entonces viene el comentario de Silvia y luego entonces Eugenia y luego el comentario de Silvia, ¿de acuerdo? Entonces iniciamos. José Fernando, bienvenido. Gracias. Vamos a dar paso entonces a nuestra tercera mesa, que se titula sobre el cuerpo y el síntoma. Bueno, yo ya lo saludo, ¿sí? Vale, Listo, muchas gracias. gracias. Silvia, muchísimas gracias. Muy esclarecedores tus comentarios. Bueno. Silvia, hasta luego, gracias. Muy bien, hasta pronto. Gracias. Vale. Muy bien. En esta mesa entonces el comentario lo hará Luz Helena. Buenas noches, Luz Helena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y Saludos a todos. Ajá. el primer trabajo que escucharemos es el de Leslie Rodríguez Pinto. Ella es del grupo de Oruro, es amiga de la sección de Cochabamba. Su trabajo se titula Un cuerpo entre medicina y psicoanálisis. Bienvenida y adelante. Un segundito. Carlos, ¿hasta qué horas es esta mesa para poder mirar un poco el tiempo Sí, de son trabajo? 10 minutos de Leslie, 10 minutos del comentario, luego el siguiente trabajo son 40 minutos más o menos. Bueno, listo. Bueno, hola, Leslie. Adelante, ¿cómo estás? Después de escuchar tu trabajo tan rico, nos vamos a poder saborear con la experiencia que Leslie tiene de sus preguntas en relación al cuerpo. El cuerpo desde la medicina, estudia medicina, y el cuerpo desde el psicoanálisis, porque también estudia psicología. Esto es importante como porque esto enmarca en dónde está ella como sujeto que se hace preguntas en estas dos dimensiones del cuerpo, y ese ha sido su recorrido del trabajo del cartel, y pongamos atención a cada una de las preguntas porque me parece que son muy pertinentes de volver a escucharlas y ver cómo cada una de ellas nos va dimensionando esas diferencias de los dos cuerpos y ver cómo nos vamos ingresando a conversar después con Leslie de su trabajo. Dale, Leslie. Perdón, Bueno, Leslie, un momento. Sí, para facilitar entonces, vamos a leer primero los dos trabajos y luego entonces el comentario de los dos. ¿Te parece? El sí, de Leslie y el de Juliet. Vamos viendo qué nos abre Leslie y porque son como las dos, aunque las dos trabajan lo del cuerpo, vamos viendo la importancia de darle la palabra un poquito a Leslie, después a Juliet, y para que podamos ver cómo podemos hacer resonar en quienes estamos ahí y agarrar cositas enseñantes que ellas han estado haciendo este trayecto tan importante. Claro que sí. Dale. Adelante. dale, bueno, primeramente muy buenas noches, como ya mencionaba Luz Helena, mi trabajo trata acerca del cuerpo entre medicina y psicoanálisis. Bueno, todo surge a partir de un encuentro que tengo más que todo con la medicina de mucho tiempo. Y empieza así. Día tras día acuden a consulta pacientes que afirman estar enfermos y relatan las dolencias que padecen, pero al realizar los exámenes complementarios no existe alteración alguna, no se encuentra una causa aparente fisiológica o estructural que podría estar provocando un malestar, y frente a esta condición surgen algunas preguntas. ¿Qué es un cuerpo? ¿Cómo entender el cuerpo desde la medicina? ¿Y cómo entenderlo desde el psicoanálisis? ¿Es realmente el mismo cuerpo del que estamos hablando? Son algunas de las preguntas que iniciaron este trabajo. Entonces, ¿cómo tratar un cuerpo que habla a través de un malestar que la medicina no llega a cubrir? La concepción del cuerpo desde la medicina y el psicoanálisis abarcan dos campos distintos,
Desde la medicina, el cuerpo es tratado a partir del orgánico, mediante el uso de fármacos para aliviar las dolencias que refieren los pacientes. Pero desde el psicoanálisis se trata a un cuerpo que primero fue marcado por la lengua, un cuerpo marcado que inicialmente no nos pertenece. Entonces, se puede entender que inicialmente se inscribe algo de lo real, que esto que queda como una marca, pero que no se puede leer tal como está, porque queda como aquellas marcas en la piedra, signos que en unos inicios no se sabían qué significaban. Aquello que queda inscrito, pero que no somos capaces de descifrarlo, pero que pueden ser leído de forma que estas marcas escritas en el cuerpo se manifiestan como un síntoma del que el sujeto habla en su discurso. Se escriben en el discurso, de forma que ya no solo están inscritas sin poder leerlas, sino que ahora se encuentran representadas por palabras que pueden codificar aquello que quedó inscrito en el cuerpo. Para leer este síntoma, Miller nos menciona que hay que saber leer un síntoma, y leer un síntoma consiste en privar al síntoma de sentido. Esto a partir de la interpretación, la cual, como saber leer, menciona Miller, apunta a reducir un síntoma a su forma inicial, al encuentro material de un significante y del cuerpo, es decir, al choque puro del lenguaje sobre el cuerpo. Por lo que puedo entender, este choque puro del lenguaje sobre el cuerpo son aquellas marcas que quedan inscritas en el cuerpo, como una marca que inicialmente no podemos leerlo en su forma pura, que es necesaria esta articulación con el síntoma para poder leerlo. ¿Y por qué leer el síntoma? Porque entre las formaciones del inconsciente que podemos encontrar, como es el acto fallido, los sueños, el chiste, el lapsus, no son constantes. Por otra parte, como menciona Miller, el síntoma se distingue de otras formaciones del inconsciente por su permanencia. Por otra parte, ya en relación al cuerpo, es en un momento posterior en el que cada uno construye su cuerpo. Por lo tanto, entre estas dos vertientes del cuerpo existe una brecha que los une, ya que este cuerpo que está marcado, que no puede ser leído, pero el cuerpo de la medicina lo traduce en tanto que muestra un malestar, como menciona Miller, en leer un síntoma. El sujeto hace pantalla lo real, es decir, que lo insoportable encuentra una salida en el cuerpo a través de los dolores. Es así que en muchos casos, no en todos, las dolencias que traen los pacientes pueden ser la forma de traducir aquello que está en lo real y que no puede ser leído. Entonces, ¿cómo hacer un tratamiento de estas dolencias? Si bien la medicina, como ya mencionamos anteriormente, se trata mediante el uso de fármacos, en muchos de los casos esto no llega a calmar estas dolencias. Por así decirlo, no llega a cubrir todo. Y termina quedando aún un resto del lado de lo real. Y es exactamente este resto que necesita ser leído. Es en este punto en el que creo que el psicoanálisis logra bordear algo de este real para leerlo, descifrarlo mediante la palabra, saber leerlo a partir del síntoma. Ese es el texto. Gracias, Leslie. Realmente cuando hablé con Leslie antes de hoy, fue muy interesante ver cómo ella comenzó por la histeria a tratar de responderse por los casos freudianos. Es muy lindo ver cómo a través de los casos freudianos podía ir leyendo que había un síntoma que le llevaban a Freud, porque la pregunta que se hace Leslie es, y entonces, ¿cómo se lee? Entonces, eso que se lee y que ella como médica también ve que sus pacientes, me decía, que los médicos no están escuchando ese síntoma, que no invitan a la palabra, que no invitan a descifrar, pero como algo de eso que hace síntoma en el dispositivo analítico, se va haciendo a eso que vas diciendo, como que ir haciéndose a otro cuerpo en el decir, en transferencia con el analista, y va descifrando ese otro cuerpo y va viendo que ese síntoma le quiere decir algo. Pero con la pregunta de Leslie es, ¿y cómo hace el analista? Pues coge la angustia, coge el síntoma y ayuda, porque es muy interesante cómo te vas a leer el texto de Miller, leer un síntoma, y cómo invita a leer el síntoma y a poder descifrarlo
acompañar al analista y ver el analizante hasta dónde se va haciendo cargo de eso que le concierne y de eso que es su propio síntoma, también que es muy bello leer ese síntoma como lo más singular, como la propia creación, como la propia invención. Y si bien es algo de la propia creación e invención, pero cómo con eso se puede hacer de otra manera, ir haciendo un recorrido para leer algo, y si no, eso sigue funcionando igual. Hay algo en el texto, Leslie, que sí quisiera, porque le dedicaste un rato al texto de Miller, de leer un síntoma, y unas palabritas, porque esta cita de Miller, yo me fui también a leerla a partir de que provocaste en mí, y esto porque al leer un síntoma yo como que no lo agarré. Pero bueno, de eso se trata en estas jornadas y en estos carteles y en esta transferencia. La voy a volver a repetir para todos. Dice, en leer un síntoma: el sujeto hace pantalla a lo real. Es decir, que lo insoportable encuentra una salida en el cuerpo a través de los dolores. Entonces me parece rico si una vueltecita a esto, que de todas maneras es tu pregunta, de los dos cuerpos, pero que las traes entre comillas, y el sujeto hace pantalla a lo real, ¿sí? Es decir, que lo insoportable encuentra una salida en el cuerpo a través de los dolores. Así que, Leslie, una palabrita que nos amplíes un poco, que trajiste esa cita. Sí, claro. Bueno, esa ha sido más que todo la frase que más me ha llamado a mí la atención del texto de Miller, ya que me parecía interesante el hecho de que aquello insoportable que yo consideraba que está relacionado con con la lengua, con esa marca que queda ahí, entiendo que se traduce, o bueno, por eso creo que lo pone como pantalla, como que para mostrar hacia afuera algo de aquello que es insoportable, como traduciéndolo. Es a partir de eso, más que todo, que he empezado en realidad el texto a partir de esa pequeña, de ese pequeño fragmento, ¿no? Porque yo me ponía, más que todo me preguntaba, día a día ver tantos pacientes, era muy, me preguntaba, muchos de ellos la verdad traían, como decía, dolencias, pero que no reportaban nada, ¿no? Y yo me preguntaba entonces, ¿qué más hay ahí? Porque a partir de que si aparentemente, orgánicamente, literalmente el doctor iba y le decía que no tiene nada, el paciente aún refería que le dolía, pero eran dolores que no eran ni siquiera en muchos casos capaces de ser explicados como tal, ni localizados. Decía me duele, pero no decían exactamente en dónde. No es que solamente era un dolor en el brazo o un dolor de estómago, no, era un dolor así. Buscando una causa. Y al pasarlo entonces a lo que ofrece el discurso analítico, lo que ofrece la transferencia, ese cuerpo va donde el analista y lleva ese dolor que dice Miller, y ahí entonces, ¿qué es lo que has podido como nombrar, decir de lo que pasa? ¿Cuál es esta diferencia entonces entre estos dos dispositivos y que sucede en este sujeto que va, toma la palabra y a leer un síntoma? ¿Qué logras decir ahí algo de esta elaboración? Yo pienso que, bueno, muchos de esos pacientes que venían, realmente hay muchos de ellos que sí querían hablar sobre aquello que era como que de más al cuerpo, por así decirlo. Pero pasaba que en el dispositivo de la medicina es como que tienen como 15 a 20 minutos por consulta, entonces muchos de ellos realmente no les escuchaban. Y tal vez muchos de los pacientes también no querían saber nada de eso, solamente venían a confirmar un diagnóstico, ¿no? Pero sí recuerdo un caso en particular de un joven de 19 años que constantemente acudía a consulta, constantemente, por lo menos 2 o 3 veces al mes, refiriendo un dolor en el pecho.
Y el doctor le decía que no, ya le habían hecho rayos X, ya le habían hecho de todo, ¿no? Laboratorios, de todo, muy complejo. Y no había nada. Hasta que un doctor de emergencia fue el que agarró y le preguntó que si antes de dolerle el pecho, porque era constantemente que venía por eso, si antes de dolerle pasaba algo. Y él mencionaba que antes de que le empiece a doler el pecho, él se sentía nervioso o ansioso por situaciones que según refería le estresaban en relación a su pareja. Y a partir de eso, pero a partir de eso era como que yo pensaba que si ahí un poquito más tal vez indagaba o se le transfería a otro servicio, tal vez el paciente podía haber hablado tal vez un poco más y se podía haber leído más tal vez acerca de eso, porque fisiológicamente, orgánicamente no había nada que arrojara que tuviera alguna patología, pero él venía constantemente hasta ahora, sí, retornando con Muy ese. bello, es muy bello lo que logras leer y decir, hay algo de esa repetición del síntoma y que el otro médico ahí en urgencias ya empezó a leer, faltaba un poco la derivación a psicoanalista o algo, alguien que le escuche ese otro cuerpo que hace ese síntoma y como lo dijiste, hay algo a través para leer algo del jeroglífico que a través del síntoma, bajo transferencia por medio de la palabra, pues ese sujeto podrá ir leyendo qué hay ahí, que como dice Miller, hay algo que no hace velo, no hace representación, sino que está muy angustiado, pero que ahí en ese mismo síntoma singular, como lo muestra cada uno de los casos freudianos, ¿sí? El hombre de los lobos, el hombre de las ratas, el caso Dora, Juanito, ahí está lo más singular del síntoma, es por donde nos orientábamos los analistas, ¿sí? Es la propia creación, pero por ahí, por esa propia creación singular, ¿sí? Es que hay la posibilidad de hacer de otra manera o seguir con esto insoportable, ¿sí? Pero me parece que lees ahí que hay algo más, que es la enseñanza y que por eso es que te causa la división entre estos dos cuerpos, pero que como el psicoanálisis es ahí donde toma ese cuerpo angustioso y donde ahí es donde comienza a leer esa singularidad, da la palabra y ver cómo cada uno de esos sujetos, en los casos freudianos, nos muestran todos esos movimientos que va teniendo a través del dispositivo ese síntoma, ese acontecimiento singular. ¿Algo más para decir? Leslie, ¿quieres compartir algo más de esta experiencia, de estas preguntas? Porque tú dices, al final también dices, ¿cómo así? ¿Cómo hará un analista? ¿Cómo escuchará? Pero eres analizante, ¿cierto? O sea, que ya tienes el recorrido también de algo de ese dispositivo, ¿sí? Todavía no estás en tu práctica, escuchando. No, cuando entré al internado lo tuve que dejar. Es más o menos casi, ya va a ser un año. Bueno, bueno. Pero muy interesante tus dos preguntas y la elaboración del cartel y tu pregunta y tu rasgo. Y las veras preguntas me parece que son de actualidad, ¿sí? Completamente, ¿sí? Que es eso de que tenemos un cuerpo tan misterioso, ¿sí? El cuerpo hablante, un cuerpo que no se nos maneja, un cuerpo que hoy en día con toda esta cosa de las imágenes, que por más imágenes que hay, los casos anteriores nos muestran, hay algo que no se logra atrapar, ¿sí? Hay algo que no se logra regular tan fácilmente porque está ahí, suelto, y es esto como del orden de lo real, que traes muy bien, en donde hay algo de velo o no hay velo. Las representaciones nos ayudan o no nos ayudan. Hay semblante, como lo veíamos en los casos anteriores, o no hay semblante, ¿sí? ¿De dónde es que este sujeto encuentra solución? Pero bueno, muy bienvenido tu reflexión y tus aportes. Y lo vamos a hilar también enseguida con la elaboración que hace nuestra colega, porque también es muy enseñante en esta misma dirección, en las reflexiones
en torno a la mesa. ¿Algún comentario más, Leslie? Y agradecerles, ¿no? Por este espacio. La verdad es la primera vez que estoy participando, también es la primera vez que estoy en un cartel y muy, muy bonita la experiencia, me ha dejado mucho y también muchas preguntas. Muchas Me gracias, parece- Leslie. Yo aprovecho para decir Hola. que un gusto conocerte porque en la organización todo era por mail o por WhatsApp, pero no te conocía. Gusto en conocerte. Mucho gusto. Muy, muy, muy precioso tu aporte. Es eso, una jornada de carteles también desde el principio. Buenísima la pregunta. Gracias. Y el tiempo de cada uno, su momento de elaboración. Es Pero precioso. de llegar a preguntas, a veces se puede quedar uno los 2 años bregando a ver qué es lo que me estoy preguntando, pero ella ya tiene las preguntas, nos ha transmitido y se lanzó a querer transmitirlo por la escuela y escribirlo y pasarlo a otros y ver el efecto de pasarlo por ahí para seguir haciendo sus elaboraciones. Ajá. Y renovar las preguntas en nosotros los más viejitos. Los más viejitos. Gracias, Leslie. Bien, Bueno. muchas gracias. Gracias, Leslie. Gracias. Gracias, Luz Elena. Entonces escuchamos ahora a Juliet. Juliet Berrío, ella es amiga de la ANEL Medellín. Nos presenta un trabajo titulado El síntoma como tejido, significante y satisfacción funcional. ¿Está Juliet? Sí. Hola, Juliet. ¿Por dónde andas? Juliet. Hola, hola, buenas noches, Carlos. Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los que estamos haciendo parte de este espacio de la Jornada de los Carteles. Juliet, yo quisiera una palabrita antes de que arranque, sí, Luz. porque ella está ¿dónde está radicada? En Guadalajara, México. Está en Guadalajara. Es importante ver cómo se logra hacer ese hilo con la NEL, sección Medellín, y cómo logra establecer esa transferencia. Y bueno, nos va a hacer su aporte. ¿Por dónde vas a comenzar? Mandó 2 textos interesantes. Hay uno que es una elaboración teórica, pero que es con un estilo muy enseñante, un estilo muy ilustrativo. Por lo menos yo leí primero eso y después leí el cuento. Ella hizo un cuento. Ella tiene su propio libro que se llama Historia de un deseo, encuentro con lo singular. Quiero decir esto porque de todas maneras me parece que su elaboración da cuenta como de las preguntas que se viene haciendo en relación también a lo del cuerpo y cómo en esa historia de un deseo, el libro, que me dijo que en Amazon está muy vendido, y también es importante ver cómo ella está haciendo eso y resultó que escribió un libro y el libro resultó por allá en Amazon y está uno de los más vendidos, que tiene que ver con el psicoanálisis y tiene que ver con esta elaboración que vamos a escuchar enseguida. Creo que es bueno hacer los 2 escriticos, el teórico, lo oímos, no es muy largo, y luego el texto del cuento que da cuenta de eso teórico y casi que ilustra esto que en la primera parte de muy bien escrito lo transmite. ¿Te parece, Juliet? Hola, Juliet. Hola. Hola. ¿Qué pasó? A mí me parece muy bien. ¿Me escuchas ahí? ¿Ahí se escucha? Sí, muy bien. Sí, te estamos escuchando. Sí, bueno. Les decía que yo creo que el cuento se me va por ahí unos 7, 8 minutos y no sé, el otro texto no es muy largo, pero quisiera darle como prioridad al cuento y si les parece en los comentarios introducir un poco la teoría sobre la que estuve trabajando. O si ustedes me dicen que tengo la facilidad de hacer ambos, ¿sí?
¿Cómo estamos de tiempo, Carlos? Es hasta Sí, las sí. 8:30. Como dices que es corto, sí, pues sí. Parece mejor arrancar con el cuento y luego hacer los comentarios. Para Listo, que dale que yo hago el Elena te comentario comente. teórico. Listo, el Sí, teórico, adelante. y también se les puede mandar después porque vale la pena la elaboración teórica que hizo en muy pocos caracteres. Dale. Sí, pues agradecer fundamentalmente, sí, a la ANEL, al psicoanálisis, a todos los compañeros de este camino, que me ha ayudado a ir orientando mi deseo en cuanto a la escritura y al psicoanálisis. Y este cuento que he elegido hoy como un presente de gratitud a todo este trabajo bonito y de gratitud a Ana Victoria también por el trabajo que hacemos en el cartel de psicoanálisis y literatura. Yo lo he titulado El Cristo de Cerezo. Manuel, un viejo y solitario labrador, se disponía a regresar a su cabaña cuando entre chamisas y hierbajos es sorprendido por un trozo de cerezo, el cual logró impresionarlo por la vaga figura que se insinuaba en él. Con un entusiasmo inhabitual, el viejo labrador, al llegar a su casa, echa mano a sus escasas herramientas y con unos cuantos trazos, la rojiza madera empezó a tomar la forma de un Cristo. Vencido por el sueño, el labrador dejó su obra inconclusa al lado de los materiales en la mesita del patio. Para Manuel, las ráfagas del alba entreabrían un amanecer estrepitoso. Comandado por un caudal de aguas borrascosas, el río que corría cerca de su casa arremetió de manera violenta contra su choza y se llevó de paso algunas de sus pertenencias. Esta amenaza hacía considerar a Manuel la idea de desalojar su terruño, esa única astilla a la que se aferraba su cansada vida. Pero como después de la tormenta viene la calma, él se confiaba de nuevo y desistía. El que otrora bajara bravío, transcurría ahora cristalino por la ribera, apacible y de un blanco espumoso. El sonoro murmullo del río era un acorde a las alegres melodías de las lavanderas. Francia, una mujer de tez morena y delgada figura, es sorprendida por aquel trozo de cerezo esculpido, que había serpenteado en las tumultuosas aguas hasta amacarse entre las rocas y el río en el pueblo de Simpar. Jubilosa, la lavandera recogió la estatuilla del Cristo, despejó el barro en los quiebres de la rojiza madera y trasladándolo a su casa, le dispuso una discreta repisa adornada con dalias, claveles y azucenas. Para Francia, este hallazgo coincidía con uno de los días más felices de su vida. Fue un 22 de enero cuando conoció a Pedro, un mocetón humilde, de férreo porte, con el que había construido 12 años de cálida compañía. En el umbral de una tibia noche de octubre y el preludio del amanecer, una luz resplandeciente parece entreabrir los ojos de la lavandera. Trastocada por el espesor del sueño, Francia dirige su mirada hacia un destello radiante de color dorado que cubre la estatuilla del Cristo con forma de aureola. Atónita y extasiada, despierta a su esposo entre gozosas exclamaciones. Este, al volver en sí, abraza maravillado a su mujer y en posición de reverencia bendicen con inusitada ternura la aparición milagrosa. En pocos días y por largos meses, enjambres de peregrinos provenientes de pueblos lejanos y vecinos se arremolinaron alrededor de la casa en Simpar para visitar al Cristo de Cerezo. El impacto de las peregrinaciones hizo que la diócesis trasladara el milagroso a la iglesia del pueblo. Gentes de diferentes regiones arribaban día a día al templo. Los había de espíritu piadoso, sin faltar los curiosos e incrédulos.
Los rumores llegaron a oídos del labrador. Se decía que sin par, el pueblo vecino se había vuelto turístico, dizque gracias a la aparición de un Cristo destellante. En una tarde de diciembre, motivado por la curiosidad y la presión de sus vecinos, Manuel llegó a Simpar y junto con la muchedumbre se dirigió al templo a ver el Cristo tan comentado. A fuerza de la larga travesía y agitado por su penoso estado, él apenas si se mantuvo en pie. Conmovido, un joven se acerca y le ofrece un asiento frente al altar donde se hallaba el Cristo expuesto. El anciano se incorpora trabajosamente en la silla, respira agitado y mira con detenida atención hacia el altar. De repente, clava sus ojos como dardos sobre la figura del cerezo, encoge sus hombros y respira cada vez más lento. Por un instante, parece que Manuel lo entiende todo. Reconoce en aquella figura el viejo trozo de cerezo. Atónito, se niega a dar crédito a los milagros promulgados. ¡Qué insensatez!, murmura. ¿Cómo puede ser que un pedazo de árbol que yo mismo toscamente labré cause tanta conmoción entre la gente necia y supersticiosa, afanosa de creer en algo? Inquieto y molesto, Manuel reúne apenas las fuerzas para levantarse. Queda frente a frente con el Cristo expuesto y como quien fuera objeto de una patraña, con voz airada, grita una y otra vez señalando con su dedo: porque te conocí cerezo, no te rezo, porque te conocí cerezo, no te rezo. Cuentan los que saben que reinó un silencio sobrecogedor en el templo y se escuchó como venida del cielo una voz que no tenía registro alguno para ellos, exclamando con tono firme y disuasivo: Manuel, ahora yo puedo no ser eso. Despréndete de ser eso para ese otro. Descifra tu propio cerezo y haz existir el milagro. Fin. Listo. Gracias. Gracias. De todas maneras, Gracias a ustedes. Cuando conversábamos, había una referencia muy bella que ella trae y es una referencia de Lacan que dice, según Lacan, a modo de un trozo de madera, estos significantes le permiten al sujeto mantenerse a flote. Son el acto creativo, la invención, el patrimonio inconsciente, el arreglo al que el sujeto logra llegar para hacer frente a las exigencias de estar vivo. Yo le preguntaba que me recordara dónde estaba ese trozo de madera, no lo ubicó bien, pero venir y ella luego hacer este cuento con ese trozo de madera y ver cómo ahí en ese trozo, porque ella viene trabajando en su texto, algo de todas estas, el océano de malentendidos, la cantidad de significantes que pueden venir del otro y cómo el sujeto toma algunos y con eso, y ahí es donde viene el trozo de madera, y con eso hace algo, pero que es lo que lo sostiene, lo salva porque hace su creación, sus invenciones. No encontró la referencia, pero luego viene el encuentro del trozo de madera y ver ahí algo que le doy la palabra a ella para que... Espérate. Que se interrumpió porque entró una pregunta o algo. Porque viene algo más con ese ser eso, ese no soy eso, ¿sí? Y esa voz que luego le habla después de que se da cuenta de todo eso, que él sí no cree en eso. Entonces me parece interesante ver los malentendidos y las creencias y cómo se las arreglan
los seres hablantes con las distintas soluciones que se encuentran, pero que a él es así no. A esa sí no, pues porque él no era el ser eso, no soy eso, pero también tiene una metáfora más allá en el recorrido de un análisis, algo de eso, ese ser eso, ese no soy eso, y algo de ese recorrido fantasmático que se va agarrando algo de no soy eso, pero le doy la palabra más bien a Julieta que nos hable con sus palabras de su elección del cuento, de la elaboración también que la hizo ir a esto, y bueno, tiene su propio recorrido de análisis y tiene su trabajo como cartelizante. Dale, Juliet, gracias. Sí, muchas gracias a ti, Luz Helena. Yo voy hilando en el trabajo que voy haciendo en el cartel, tanto elaboraciones del análisis que las veo pinceladas en la literatura. Entonces siempre parto de una pregunta que es como alimentarme de eso que tanto tiempo se estaba alimentando de alguna manera de mí y en mi vida. Y decía, yo probablemente produzca algo, una historia, pues porque soy amiga de la literatura, de las historias, probablemente produzca algo donde logré hilar mi discernir sobre esto de la cadena significante, pero llevándolo a este ambiente, a este ámbito extraordinario que es el de la escritura y la literatura. Entonces ese fue como de los primeros, como de las primeras, sí, de lo que se suscita. Como si fuera como si fuera un antojo, pero a la vez un llamado y no saber hacer. Entonces, para eso me ha servido muchísimo el cartel y todas las orientaciones de todos mis compañeros y de Ana Victoria, que está allí como más uno. Entonces, ha sido un trabajo muy lindo en relación a la escritura, pero sin embargo también una inquietud desde lo teórico y lo investigativo, porque a mí siempre me ha sorprendido que el síntoma aparezca como una gran invención, como probablemente algo de verdad misterioso, enigmático y muy único, pero entonces yo decía, y a la vez tan sufriente. Sí, como que yo no lograba hilar como algo que tenía ese sentido y ese impacto de lo misterioso, lo enigmático y lo más íntimo a la vez, estaba tan cargado de como esa carga mortífera. Entonces eso fue lo que también me fue motivando a encumbrarme también desde la teoría y a revisarlo en la teoría, tanto con Freud, con Lacan. Entonces lo que fui encontrando como pregunta era de qué naturaleza, si el lenguaje opera sobre el goce, ¿de qué lenguaje hablamos? ¿Y de qué naturaleza está hecho el goce? Era como otra de las preguntas con las que yo me iba orientando, y gracias a otros espacios que también frecuento en la ANEL, como el de cuestiones cruciales, entonces cada vez iba yo hilando algunos elementos en relación al malentendido y decía, claro, es ahí, ante como ese naufragio del sujeto en relación a todos los significantes y a encontrar uno que lo pueda representar a él, que se echa mano a ese trozo, ¿sí? Y que a la vez lo traza. Entonces, haciendo esa relación es que ya luego me hago la pregunta, ¿y hacia dónde decanta? ¿Qué se hace ya entonces con ese goce? Y quiero también mostrarlo un poco ilustrado como en la conclusión del cuento, que sí cae algo del cerezo, que son como esa caída de las identificaciones del ser en relación al otro, pero que hay una cosa que sí no sé, que sigue estando ahí, que sí es del cerezo y que va a implicar
como una disciplina, un deseo de saber como para aproximarse a qué posición, si hay una posición diferente para que esto ya no sea tan sufriente, esta relación con los otros, consigo mismo. Y eso es lo que yo genero allí en la conclusión como lo que yo llamaría el milagro. Poder hacer algo con esos elementos que acabo de enunciar. Bueno, Juliet, gracias. Pues no hay más para ampliar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero es muy, muy ilustrativa tu elaboración y el recorrido que vienes haciendo. Muy bienvenido. ¿Sí? Una cosita, Luz, que yo sí sé que estamos sobre el tiempo, pero te pediría que leyeras la conclusión del cuento, lo último que leíste, porque es un juego también, no solo con la significación va quedando a un lado, queda solo el registro puramente significante y los juegos del equívoco que planteas, de los malentendidos. No solamente la ambigüedad, sino, como dice la Candela Lang, una torsión de la lengua. Léelo por fase final, para que nos resuene un poquito, y con eso porque terminamos. te conocí, cerezo, no te rezo. Porque Sí. te conocí, cerezo, no te rezo. Cuentan los que saben que reinó un silencio sobrecogedor en el tiempo y se escuchó como venida del cielo una voz que no tenía registro alguno. Es la voz. Una voz que no tenía registro alguno para ellos, exclamando con tono firme y disuasivo: Manuel, ahora yo puedo no ser eso. Logra hacer el milagro que entraña. Así algo en ti Luz. siga creyendo. Seguí. Y allí en esa conclusión que hago yo ese giro, entonces tomo a manera de enunciación, ya como palabras del autor, yo concluyo diciendo: despréndete de cerezo, despréndete de cerezo, hablando como esas identificaciones, despréndete de cerezo para ese otro, descifra tu propio cerezo y hace existir el milagro. Bueno, muy bien. Gracias, Juliet. Muchas Muy gracias. bien, y a Leslie Es también. maravilloso. Gracias a todos, un saludo muy especial. Gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso entonces a nuestra cuarta mesa, que es sobre cine y psicoanálisis. Aquí el comentario lo hace Paula Londoño, que es asociada a la ANEL Medellín. Y nos presenta... buenas noches, Paula. Nos presenta Paula Restrepo, que es asociada también a la ANEL. Una luz que no se apaga, es el título de su trabajo. ¿Sí? ¿Nos escuchan? Hola. A ver. No hay sonido. Ay, mi video. Yo tenía mi cámara apagada. Claro, sí. Ahora sí todo. Paula Londoño, ¿sí la escucho? Y a mí también se me escucha. Ya, sí, ya. Ok. Muy bien, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Gracias. Entonces, primero es el texto. Ok. Sí, el texto tuyo, Paula. Sí, adelante. Primero el texto y luego el comentario. Ok. El texto es sobre una película, pues aquí lo dice, pero una de las películas trabajadas en el cartel de cine y psicoanálisis que se llama La Sirva. Una luz que no se apaga. Alicia, la protagonista de La Sirva, película del director colombiano William Vega, es una mujer adolescente que luego de presenciar y ver cómo Siberia, el lugar en donde ha vivido con su madre a lo largo de su infancia, es incendiado por un grupo armado al margen de la ley. Al dar cuenta de que su madre estaba al interior de la casa y muere en el incendio,
Alicia se vio obligada a partir del lugar en búsqueda de un destino. Sale de Siberia sin un rumbo claro. Alicia acude en busca de un pariente lejano, un tío por parte de su familia paterna, hermano de su padre, a quien no ve desde que era niña. De él solo sabe su nombre, Oscar, y el nombre del lugar donde vive, La Sirga, un hospedaje en muy malas condiciones, ubicado en medio del paisaje agreste y nublado de la laguna de La Cocha. Aquella estancia en donde vive Oscar tiene como función el alojar turistas que llegan allí en medio de la incertidumbre forjada por los azotes del conflicto armado colombiano. Un poco a ciegas y sin más equipaje que el vestido que lleva puesto, además de unas pocas pertenencias que porta en un bolso, y a sabiendas de no saber hacia dónde se dirige, Alicia llega con su aliento exangüe, luego de un intrincado recorrido, al territorio que le han señalado como el lugar de residencia de su tío. Al sentirse desorientada y agotada, no sin antes vislumbrar algunos detalles que la advierten implícitamente de la presencia de la muerte y lo inhóspito del lugar, entre los cuales se percata del cadáver empalado de un hombre. Alicia intenta seguir caminando, pero en medio de su andar, ya cansado, cae en un profundo sueño. Más tarde, se la ve llegar dormida en brazos de un barquero, vecino de La Sirga, quien transporta mercancías alrededor del sector. Solo hasta un rato después de volver en sí, Alicia tiene el primer encuentro con su tío Oscar, quien le pregunta sin reconocerla qué quiere, pregunta para la cual Alicia no tiene respuesta. Y luego de pasarla por alto, se identifica como su sobrina, hija de su hermano. Oscar refiere no saber hace mucho de él, y Alicia le relata lo ocurrido en el incendio y la muerte de su madre en él. Oscar solo le dice que las cosas en ese lugar están muy complicadas y le da a entender que no tiene nada para ofrecerle ni la invita a quedarse. Ante la señal de Alicia de abandonar el lugar, Oscar le tiende una manta y le ofrece comida para esa noche. En esa primera noche que pasa allí, y como acción inaugural a una secuencia de 3 momentos, Alicia se levanta por primera vez estando dormida y se desplaza sonámbula con los ojos abiertos, mientras porta en sus manos una vela encendida. Pasa al frente de su tío, que atónito es testigo de la escena y decide vigilarla a la distancia para protegerla, mientras observa cómo se dirige a la playa para enterrar la vela que lleva encendida. Sobreviene un segundo momento, luego de pasados varios días de la estancia de Alicia en el hospedaje, dedicada y causada por entregar el trabajo de sus manos para reparar y poner a punto de buen recibo el lugar en donde se alojarán los turistas, a quienes esperan, y por quienes con un dejo de certidumbre le pregunta a Oscar: no vendrá nadie, ¿cierto? Respuesta que, sin palabras de Oscar, ya ella misma se ha respondido. Se levanta dormida por segunda vez y de nuevo entierra la vela encendida en la playa. Luego se aferra con las manos a una porción de arena, de la que le quedan rastros entre los dedos, los cuales le son retirados por su tío antes de disponerla en la posición acostada para que vuelva a dormir. El tercer y último momento de levantarse sonámbula es posterior a la propuesta del barquero de irse con él a cualquier lugar, y luego de que Alicia da cuenta de que ese no es un lugar para asentarse. Ambos jóvenes han entablado un lazo de amistad y en Alicia surge la curiosidad incipiente hacia un destino incierto con él. Se levanta de nuevo en la noche y, como en las veces anteriores, apaga la luz de la vela al introducirla en la arena. Se han agotado las posibilidades de hacer para Alicia en aquel lugar, al que llega para refugiarse unos días, mientras encuentra un nuevo destino para su andar,
También se han agotado las velas, después de haberlas encendido una tras otra en las noches. Luego de percatarse de que ya no quedan más velas para esa noche y de no tener una opción distinta a la espera de un nuevo día antes de conseguir velas de reemplazo y encontrarse con la sugerencia de Flora, una mujer que le ha venido orientando en los quehaceres del hospedaje y quien le indica que puede esperar hasta el día siguiente o ir a desenterrar de la playa las que ha ido dejando allí noche tras noche, mientras se ha levantado dormida. Alicia la mira con extrañeza y le devuelve un gesto de reproche, pero en el fondo cada quien sabe en qué medida todo lo que concierne al inconsciente se olvida. Es una cita de Lacan del Seminario 6 del Deseo. A renglón seguido, luego de ese momento, Alicia se encuentra en escena con las señales dejadas por alguien que ha decidido dar muerte a su amigo el barquero. Alicia decide entonces partir del lugar. Lleva consigo los frutos del trabajo del sueño, con la acción reiterativa de apagar la vela al enterrarla como único texto legible de lo que itera. En ella se reconoce una clara determinación inscrita en su mirada, en referencia a su paso por el instante de ver, mostrándose presta para salir al encuentro de la pregunta dirigida por su tío al comienzo, sobre ¿qué quiere? Pregunta que viene en representación del che voy, ¿qué quieres? La cual se plantea al otro como pregunta acerca de lo que se quiere. Se la plantea desde el lugar donde el sujeto tiene su primer encuentro con el deseo como algo que en primer lugar es el deseo del otro. Otra cita de Lacan. Y ahí termino. Bueno, Gracias, Paula Andrea. Entonces ahora escuchamos el comentario de Paula. bueno, buenas noches a todos. Es la primera vez que hago un comentario, algo. Bueno, entonces me arriesgué de la siguiente manera. Yo titulé mi texto Zombie. Bueno, entonces Alicia, ya ustedes oyeron del texto de Paula, que Alicia llega huyendo de la guerra a un hostal al borde de la laguna La Cocha, en donde no hay más que silencio, sepulcral, a todas horas. Se habla poco y solo para dar información concreta. No se conversa, no se oye radio, no circula la palabra. Solo está el viento que golpea permanentemente las hojas de zinc desvencijadas del techo de la sirga como un chillido perturbador, o el golpe seco y rítmico que hace el torso agónico de unos pescados en una mesa de madera. Allí llega Alicia, sonámbula, a enterrar velas encendidas. Pues el detalle de Paula dijo que las apagaba antes. Yo puse velas encendidas a la orilla de la laguna. Paula en su texto trabaja con relación al deseo en Alicia. Yo me pregunto, con relación tanto a la película como al texto, por la naturaleza de los sueños y del sonambulismo de Alicia como un sueño en acto, como un sueño, entre comillas pongo, actuado. Si los sueños son la realización de un deseo, ¿cumplen los sueños traumáticos esa función o son la compulsión a la repetición por lo real? Porque los sueños de Alicia, el sonambulismo de Alicia, es un sonambulismo traumático, pues ella es una desplazada de la guerra, ella está traumatizada. Del acto de Alicia mientras duerme es un oxímoron, pues actuar mientras se duerme, de ese acto no sabemos nada. El director no nos muestra sus sueños, pero el trauma se asoma, encarna en forma de sueño actuado. Es la confirmación de un real sin ley, de lo imposible inscrito en su cuerpo. Me pregunto, y te pregunto, Paula, si podríamos leer en esto una marca de goce en Alicia, porque, y esto ya es puramente mío, lo traumático la ha consumido a tal punto que creo que ya no hay superficie en la cual esa marca pueda inscribirse. Es decir, no es algo que no cesará de no inscribirse porque no hay dónde. Ella está consumida. Para mí, Alicia está consumida. No hay demanda ni deseo. Alicia es un zombie.
Aún así, en el sonambulismo de Alicia, esto se me corrió, aún así en el sonambulismo de Alicia puede que haya un intento de instaurar un orden simbólico en esa superficie de real toda que la habita. Un real que quizás ella nunca logre hacer entrar en la cadena significante. Su modo singular sería un hacer con su cuerpo, un cuerpo actuante que no quiere saber sabiendo sobre la experiencia de lo que no puede asimilarse. Es decir, que la sirga significa, sirga es una cuerda que se utiliza en el lenguaje fluvial para arrastrar a los barcos hacia la orilla de los ríos, también para arrastrar redes en el mar. Es decir, una sirga es como una maroma, así se dice, pero bueno, es una cuerda. Entonces ni siquiera será una sirga en la sirga. O sea, esos frutos del sueño, por ejemplo, de los que Paula hablan, en mi percepción, no serán una sirga en la sirga, o sea, en el hostal La Sirga, que ella pinta y arregla, y efectivamente cuando termina ya se da cuenta que no hay velas y en fin, bueno, se va, pero por eso titulé mi texto Zombie. Entonces, ¿qué se asoma en ese acto de sonambulismo? Una forma de bordear lo real, si es una decisión del ser. Ese es mi comentario. Pausa. No, punto final Bueno. más bien. Bueno, sobre esa pregunta que haces, es concordante con la pregunta que yo también me hago, porque Sí, te apagó el es micrófono. concordante con esa pregunta sobre el sonambulismo de Alicia. Entonces hablas de si hay un goce allí, si hay una marca de goce. Entonces hay un momento que me parece que es clave, llamó la atención, y es cuando ella se levanta por primera vez, día siguiente. Al día siguiente. No ha dado cuenta de eso, y su tío le dice, a su mamá le pasaba lo mismo, y en otro momento le dice, usted es igualita a su mamá. Cuando el tío le dice, a su mamá le pasaba lo mismo, de levantarse dormida, ella le dice, mi mamá me daba leche de cabra, para que no me levantara de noche. Y yo pensé que eso ya se me había quitado. Entonces, alrededor de lo traumático está ese punto de retorno a partir de una marca de gozo. Como lo dices, pues no está el relato de los sueños en la película. Y ¿Te fuiste, Paula? ¿O soy yo? ¿O Sí, Paula, Andrea no se escucha. Se te cierra el Tampoco te micrófono. escucho, Paula. bueno, ya, ahí ya. Ahí sí. Bueno, estoy aquí el teléfono y entonces, como allí ya no hay nada de qué aferrarse, ni siquiera pues a como ese instrumento de la sirga que refieres, Paula, se acaban las velas y Alicia se va en busca de hacer algo con eso, y se abre un camino para el deseo. Eso es como lo que podría decir, si bien mi pregunta por el sonambulismo continúa. Hay unas referencias de Freud alrededor de eso, y en una de ellas dice que los olvidos, hay algo en los olvidos, que se desarrollan con la seguridad de sonámbulo, es decir, la manera de cosas que se esconden durante la vigilia, se esconden para que se pierdan con la seguridad de sonámbulo. Pero sí, sigo con el interrogante alrededor de eso que pasa en Alicia.
Ana Victoria alzó la mano. Sí, bueno, fue que el fin de semana tuve ocasión de ver la película. Me impactó, me pareció además muy poética. Y te quería Sí. preguntar, ¿por qué el título de tu trabajo, Paula, Una luz que no se ha apagado? ¿Por qué ese título? Porque a mí esos actos, bueno, o esa actuación en el sueño, que se reduce a salir con una vela encendida y así encendida, enterrarla, y eso es lo reiterativo, pues a mí me evocó esa relación con el deseo. Entonces, pues a pesar de que ella vuelve y se duerme, pues hay algo del deseo que ahí aparece. Cuando termina, en medio de en medio de una gran incertidumbre, igual ella decide partir. Y ahí pues con una luz distinta, que sería la luz pues causada por el deseo. Ah, ya, sí. No sé si viste también las entrevistas que le hicieron al director, cómo vieron Paula, las dos Paulas también, que me llamó la atención, cómo él compara el cuerpo de Alicia con el hostal. Si quisieran decir algo al respecto. Porque vos decís que ella sale con una luz nueva, muy diferente a la luz con la que llegó, ¿cierto? Y de las velas que enterraba. Entonces, esa función del deseo ahí respecto al hostal, es como una metáfora, obviamente, pero si quieren, si quieren decir algo al respecto. ¿Puedo hablar yo? Dale. ¿Cuál de las dos Paulas hablamos primero? ¿Restrepo o Londoño? Bueno, me voy a animar a hablar yo. Yo no vi ahí, me gusta mucho lo que Paula recuerda de que ella antes sufría de sonambulismo. Porque de nuevo sí es la marca de goce de ella que reitera, lo que itera. Sin embargo, yo cuando ya a ella le matan su amigo, porque es que hay lo que ustedes que no han visto la película, digamos, se les escapa con cualquier explicación que demos, es que el cuerpo de Alicia es un cuerpo traumatizado que llega a un lugar absolutamente silencioso, húmedo. Ella siempre está mojada, ella tiene el pelo húmedo y enredado. No, como dije en mi texto, no circula la palabra, entonces ella no tiene ese recurso. Y bueno, para mí por eso yo la pongo zombie, porque es una muerte en vida. Para mí Alicia queda una muerte en vida, como digo, sin demanda ni deseo, a diferencia de lo que Paula Restrepo observa, que ella sí sale con una luz diferente. Para mí, en el momento en que ella ya se encuentra empalado a su amigo, yo pienso que y a raíz de tu pregunta, Ana Victoria, el director sí se hace con muchas metáforas. Por ejemplo, la hoz de la muerte, está la hoz con que ciega ¿eso qué será? Guadañas, guaduales, creo yo, como cosas de... Sí, unas guaduales que ciega. Entonces, fíjate que está la hoz, está también esos pescados, ese sonido que yo traté de expresar ahí, que es el torso de estos pescados en un ritmo rítmico, pero es la agonía de esos pescados puestos en una mesa. Entonces, eso y una que otra frase es lo poco que interrumpe ese silencio, y un viento que es un viento bravo, un viento que se cuela, que enfría, del cual Alicia no se calienta ni en la chimenea. Entonces eso me da a mí también señales de que la devastación en la que Alicia se encuentra como un cuerpo traumatizado está más allá de cualquier sirga que se le tire.
está más allá de cualquier posible recurso que pueda haber, inclusive arreglando ese hostal. Ella está muerta en vida. Bien, Y tal vez ese sonambulismo es el único recurso para bordear eso. Por eso es ese cuerpo actuando que me hace a mí tanta pregunta, si hay algo. Pero Alicia nunca va a poder ubicar eso en una cadena significante. Eso es lo incomprensible que hace que ni siquiera hay donde se inscriba, porque no hay superficie donde inscribirse. Ella está vaciada. Bueno, aquí me callo. bien. Bueno, Paula Andrea, si quisieras una palabrita para cerrar ya, como es tu trabajo. Entonces, Sí, es el trabajo de ella. Sí. Pues me parece muy enriquecedor como es aportes tanto de Paula, pues gracias por tu comentario, como esa pregunta de Ana Victoria. No había visto esa entrevista. Como la sirga es metáfora de ese cuerpo que tanto Paula como yo vimos deshabitado. Elementos para seguir trabajando. Bueno, y frente a eso que decías, Paula, al final, pues un encuentro con la imposibilidad. Pero ya pues como ser concluyente y decir, nunca se va a escribir en algo de la cadena significante, pues a mí me quedó también ese dejo de incertidumbre y aquí qué pasó. Pero es lo que suelo encontrarme como con esos finales en los que nunca aparece el fin del cine colombiano. Siempre queda algo ahí en suspenso. Esta película sí que lo muestra de una manera muy patente. No sé, no hay manera de concluir, pero bueno, eso es un gran aporte para mi elaboración dentro del cartel. Muchas gracias. bueno, muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos ya cerrando nuestra jornada, también nuestro tiempo de trabajo en el cartel. Los invitamos entonces a que lean en el cartel en la escuela número 3 los productos y las experiencias de todo este periodo. Y pues quisiéramos, para despedirnos, pedirle a José Fernando una palabrita en nombre del directorio. Sí, quiero enviarles a todos una notica que extraigo pero qué pena. No sé, bueno, no sé, quise enviarle a todos un textico, pero se los voy a leer. El psicoanálisis se preocupa por las condiciones para que toda voz que sostenga un discurso tenga su cabida y produzca sus efectos. Esto tanto en los análisis como en lo que es la vida de escuela. Un discurso emergente tiene su lugar siempre y cuando se den ciertas condiciones preliminares que se apoyan en lo que el psicoanálisis reconoce como la estructura del par-letre. No se trata entonces de una participación por participar. La estrategia lacaniana para la escuela fue recurrir al 3. Lo cito. Juntarse y pegarse aporta lo imaginario. Disolverse agrega lo simbólico. El número soporta lo real. Otra cita. El punto de partida de todo nudo social se constituye, dije, por la no relación sexual como agujero, no de 2, de al menos 3. Una cita del seminario 22. O acude también Lacan al número 4, fórmula
que está en 1980. 4 se juntan alrededor de un agujero central en lo simbólico. Pero fijémonos que la política de escuela de Lacan no recurre al 2 ni al 1, ni al 1 como total. En todo grupo hay voces emergentes que tenderán a la tendencia en su propia inercia es a ubicarse en la dialéctica A', es decir, caer en una relación imaginaria con el semejante, con todo lo que eso trae de transitivismo, de deseos, de supuestos e ideales. O esas voces emergentes se acomodarán al discurso académico, posición de debilidad. Finalmente, por ninguno de estos dos vías podrán ser voces realizadas y oídas, porque en ellas algo se produzca, sino que son voces que se fusionarán en una repetición del dogma y de la doctrina. El cartel, al recurrir al menos a 3 par letras y un +1, opera como tratamiento por lo colectivo de esas condiciones que son estructurales, produciendo la consistencia del hay de lo uno, pero también de aquello que lo agujerea y de aquello que le existe. Estas son algunas de las propiedades, ventajas que hoy hemos visto produce el cartel, y creo que a través de todas las jornadas de carteles de la ANEL, en la sección del Medellín CF, hemos podido comprobar. Los invitamos a seguir participando en este dispositivo fructífero del cartel en una inscripción dentro de lo que es una escuela de psicoanálisis. Les agradecemos a todos por haber participado y especialmente a toda la comisión de carteles de la sección del CF Medellín, quienes se han esforzado por provocarnos y traernos hasta este momento, hasta este puerto, donde las elaboraciones han sido bastante provechosas y espero poderlas tener a la mano próximamente en lo que es nuestro boletín de carteles. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Muchas gracias y buenas noches. José. Muchas Y gracias. ese texto, José, que cierre la publicación, está muy bello. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, comisión, gracias. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias.